Muy buenas noches, amados hermanos del Centro Cristiano de Heredia. El Señor nos los bendiga. Qué bueno estar con ustedes en esta célula en línea. Y hoy pues tengo el privilegio de compartir con Alejandra Bustamante. Alejandra es miembro del Centro Cristiano de Heredia y de la Red de Mujeres. Y ella es maestra, ella tiene un don de enseñanza. Y pues hoy muy contenta voy a compartir con ella un bosquejo que ella escribió acerca del Salmo 16. Alejandra, saluda por favor. Buenas noches, hermanos del Centro Cristiano Heredia. Para mí es un gusto estar esta noche aquí con ustedes y poder compartirles la palabra que el Señor trajo a mi vida. El Salmo 16 del 5 al 11 nos dice lo siguiente: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Alejandra, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar o a hacer este bosquejo del Salmo 16? Sí, bueno, una situación, un proceso, ¿verdad? En el que yo entré, como entramos todas las personas, ¿verdad? Que tenemos alguna situación de la vida en específico que nos entra en un proceso duro, difícil, ¿verdad? Y yo tuve el mío, no fue la excepción, ¿verdad? Entré en un proceso en mi vida muy difícil que me golpeó muy rudo y hubo momentos de mi vida, específicamente la noche que el Señor trajo esta palabra a mi vida, en que yo sentía una profunda persecución, una profunda ataque del enemigo, una profunda angustia, desesperación, temor, una soledad increíble, ¿verdad? Esas noches que son difíciles de sobrellevar, ¿verdad? Que están muy fuertes, y el Señor trajo a mi vida a través de una hermana de la iglesia un trocito de este texto, y vino en ese momento, ¿verdad? Y yo me fui a la palabra y lo busqué más ampliamente. En el momento en que yo lo leí, lo busqué, vino una revelación traída del Espíritu Santo en ese momento que me llenó de todo lo que el rey David se llenó a través de lo que él estaba escribiendo aquí. No lo comprendí, no comprendí por qué él lo hizo, por qué lo escribió, pero me dio lo que le dio a él también el Señor en su momento. Vos hablas aquí en el bosquejo de que muchas veces cuando vivimos estos tiempos de angustia, estos tiempos en donde sentís prácticamente que te vas a morir de angustia, dices que a veces buscamos formas de distraernos, pero cuando cae la noche, esos enemigos te vuelven a invadir, ¿verdad? Y es casi normal, un mecanismo de defensa de hecho que tenemos todas las personas. Estamos en una situación cualquiera que se llame y nos refugiamos en el trabajo, en los quehaceres del día, en vicios, increíblemente hasta en cosas que aparentemente parecen buenas, pero todo lo hacemos tratando de tapar aquella situación. Y casi siempre, normalmente en las noches, cuando ya usted viene, ¿verdad? Y reposa. Y vuelve, y aquello está ahí otra vez, ¿verdad? Y te angustia, y te ataca. Y no se va, y no se va. Y la estrategia es mucho del enemigo: te mantengo entretenida, porque sabes que cuando llevas aquella situación a la presencia del Señor, viene la respuesta. Claro. Y entonces ahí viene. Claro, y ahí es como tocas el primer punto del bosquejo, que el liderazgo y las hermanas de la célula seguro tendrán en su mano, y es cuando aprendes a reconocer que no tienes control, que la vida no es tuya.
Y como seres humanos necesitamos sentir control. Claro. Terrible sentirse inestable, no saber para dónde o cómo se va a solucionar una situación, no saber en qué va a terminar lo que estamos viviendo. Eso es inseguridad, es terrible. Y queremos tenerlo todo bajo control. Y cuando entras en ese proceso, ¿verdad? En ese desierto, cuando entro yo, en ese momento donde se salió de control y recibí casi una bofetada de mi vida, me di cuenta que no tenía control de nada, que no lo podía solucionar yo, que no era cierto que era mío, que yo lo podía, y me hallé sin armas para resolver aquello. Y ahí fue donde me di cuenta que solo tenía al Señor conmigo y Él era el único con la capacidad de ayudarme en esa situación. Qué lindo. En el punto número 2 habla de cuál era la situación que estaba viviendo el rey David cuando escribió el Salmo 16. Sí, porque es muy importante darnos cuenta que él estaba en un momento de persecución. Él cuando escribe esto, que de hecho es conocido como el verso de oro, le llaman, porque no estaba viviendo una buena situación, estaba en persecución y en peligro de muerte. Y sin embargo, qué profundidad los versos que él escribe, ¿verdad? A partir de acá, en un momento difícil. Me hablabas de que es cuando David huye de Saúl. Ajá. Sí, él está siendo perseguido por el rey Saúl. Y entonces, a pesar de que está siendo él perseguido por el rey Saúl, encuentra su confianza y su refugio en los momentos difíciles en el Señor. El Salmo 16:5 dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Cuál era el secreto de David para poder sentirse confiado aún en medio de esta persecución? David viene en el momento y en la circunstancia difícil y dice, a pesar de esta circunstancia, y nosotros lo traemos ahora, a pesar del problema, a pesar de la persecución, de la enfermedad, a pesar de los errores que nosotros mismos hayamos cometido, a pesar de todo, tú eres mi porción, tú eres mi parte. La palabra porción es margen, la parte mía, la que me corresponde a mí. Y él dice, a pesar de todo, tú eres mi porción, tú eres mi copa, tú sustentas mi suerte, mi fortuna, lo que vaya a suceder. Qué lindo. En el punto número 2 que dice que pudiendo David haber confiado en el brazo del hombre, decidió confiar en el Señor. En ese momento él tenía un grupo de personas, Dios, e incluso Saúl estuvo expuesto a que él pudiera matarlo, pero él decidió que su porción era el Señor y confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Y creo que estas son como las claves de la forma de ser de David que lo hace agradable al Señor, que hace que sea su corazón agradable al Señor, porque podía buscar una solución. Estaba con su ejército, podía buscar cómo resolver la persecución a sabiendas de que ya le había sido ungido por el Señor. Así es. Todo eso lo sabía y eso pudo haberle dado una manera otra vez de querer como humanos controlar la situación yo. Pero él dijo, no, mi porción es el Señor, Él es el que sustentará mi suerte, Él es maravillosamente suficiente para mí. Tocas el versículo de 1 de Samuel 26:19 que dice, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte de la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Está ubicándonos en ese momento en que David, a causa de la persecución de Saúl, se ve obligado a huir a tierras filisteas y que prácticamente le están obligando, vaya y sírvale a otros dioses. Pero David dice no. Y tiene celo por esa relación que él tiene con el Señor. Vea que en ese versículo él no está preocupado porque vaya a vivir él fuera de la presencia, sino está preocupado porque le alejen de la presencia del Señor. Siente celo de esa relación que él tiene, de estar en esa porción del Señor. En el versículo él se lo dice a Saúl, me estás arrojando a adorar a otros dioses.
Y ahí vemos cuánto para David estaba su prioridad en estar en la porción que Jehová había dado para él. Qué linda, qué lindo. El punto número 3 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado, dice el versículo número 6 del Salmo 16. ¿A qué se refiere con la heredad aquí? Pastora, vea, esta parte de este versículo fue fundamental para mí esa noche, porque me sentía expuesta, vulnerable, abandonada. Y cuando dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y yo vengo a buscar a qué se refería, se dice que en los tiempos antiguos demarcaban el terreno que dabas por heredad. Te iban a heredar, entonces con cuerdas demarcaban, ok, este es tu espacio. Y además, por suerte que te tocara un buen espacio. Y vemos como él... Porque se daba por suerte. Se daba a suerte, al azar, te tocó este terreno, si era bueno, y si no, pues... Y primero dice, ya Jehová estaba en esto, sustentó mi suerte, y la heredad que me... Claro, y las cuerdas le cayeron, ¿qué palabra? En lugares deleitosos. Y cuando habla de cuerdas, habla de una atadura, una esclavitud, un cautiverio, que muchas veces las circunstancias de la vida nos llevan a sentirnos atados, oprimidos, y David encontró una porción demarcada por el Señor. Ahí cayeron sus cuerdas y se convirtió en un lugar deleitoso. Y cuando viene el Señor y demarca el territorio, la expresión de David, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Oh, qué hermoso. Cuando yo estaba en esa noche ahí, ¿verdad? Y yo sentía al Señor demarcando ese terreno, ¿verdad? Y yo ahí en el centro, así tal cual digo, ¿qué es esta hermosura de heredad que me ha tocado? Y es ahí donde pude comprender la seguridad en la que estaba entrando el rey David a pesar de la persecución. Es muy lindo, vos mencionás aquí Hebreos 10:17, que dice, he aquí he venido y en el rollo del libro está escrito de mí, y me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, sí, tu ley está en mi corazón. Está hablando de esa actitud de Jesús, de que Él se complacía, se deleitaba en ser obediente al Señor. Y es que el Señor Jesucristo estaba experimentando contentamiento en la voluntad de Dios, y tomamos en cuenta que la voluntad de Dios específicamente era ahí, la cruz. Y la cruz, ¿verdad? Que sabemos cuánto sufrimiento, cuánto maltrato recibió él, cuánto dolor pudo haber sentido en su cuerpo, que nadie iba a experimentar nunca lo que Cristo tuvo que pasar por nosotros. Él lo sabía, Jesús no era ajeno de lo que tenía que pasar por nosotros. Y a pesar de eso, sentía contentamiento de hacer la voluntad del Señor, lo que nos trae a este momento a decir, puedo sentir contentamiento en hacer la voluntad del Señor a pesar de lo que esté pasando. En esa porción, marcada del Señor por mí, para mí, ahí yo puedo encontrar contentamiento. Y agradecimiento. El rey David estaba agradecido por la heredad que le tocó. Agradecimiento y alegría y gozo a pesar de la persecución, porque ya había algo demarcado para él. Qué lindo. En el versículo 7 del Salmo 16 dice, bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿A qué se refiere aquí la conciencia? El conocimiento que tenemos del bien y del mal. Esa manera de enjuiciar que nosotros decimos, esto está mal, esto está bien. Esa conciencia que también al fin y al cabo nos lleva a tomar decisiones. Nos lleva a tomar decisiones, y aclaramos que al inicio esa conciencia fue formada para buenos propósitos. Entonces cuando una persona viene y anida en esa conciencia odio, rencor, pecado, hipocresía, entonces empieza a deformarse la conciencia, y es cuando viene a decir que es una conciencia cauterizada. Como dice 1 Timoteo 4:2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hablando de que cuando usted peca y no hay un arrepentimiento genuino, entonces su conciencia se empieza a engrosar.
y no puede haber consejo del Señor ahí. No puede haber. Entonces, lo clave aquí fundamental es siempre procurar el buscar una conciencia que esté audible a la voz del Espíritu Santo. Pienso yo, Alejandra, en esas noches eternas en donde la gente llena de angustia y vienen aquellos enemigos y no te dejan dormir. Y dice la palabra que aún en la noche me aconseja mi conciencia. Se refiere a esa visitación, porque así como los enemigos te vienen a visitar en tiempos de angustia, también viene el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, y lo que necesitas es alinearte a cuál voz oír. A cuál voz. Es ahí, por eso digo desde el inicio, es como un consejo simple. Es buscar, porque a fin de cuentas estás viviendo esa noche, la estás viviendo. Entonces, si estás pasando por ella, derramar esa necesidad de que esa conciencia sea alineada a los propósitos del Espíritu Santo para poder escuchar esa voz que te dice, con todos esos enemigos ahí, yo estoy contigo. Qué lindo. El versículo 18 del Salmo 16 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, a mi diestra, a mi mano derecha, ¿verdad? Y dice, no seré conmovido. ¿A qué se refiere esa palabra conmoción, verdad? Y esa palabra conmoción es bastante profunda, porque la conmoción viene a ser ya un sentimiento muy fuerte de angustia, un sentimiento de una pena muy profunda, de que viene por malas noticias, problemas, pérdidas, los golpes que dan la vida, los golpes que trae la vida. Hay expresiones cuando usted le preguntan a alguien cómo está conmocionado, o sea, está tan chocado que no ni reacciona, ¿verdad? Uh-huh. El rey David estaba hablando de no seré conmovido, uh-huh, no seré llevado a esos puntos. No seré llevado a ese límite, exacto, porque tenemos que reconocer que en esta vida están los problemas, son reales, sí existen. Y no solamente los que podemos ver, un problema económico, de salud, una pérdida, un duelo. Sí. Hay luchas internas, uh-huh, y no por eso dejan de ser inventadas o ficticias, son reales y se sienten realmente. Uh-huh. Entonces es claro que sí están, pero dices que cuando pones a Jehová delante tuyo y a tu derecha, podrás sentir dolor, podrás sentir angustia, desesperación y temor, pero no al punto de la conmoción. No el punto de perder el sentido de la cordura, de saber lo que debes hacer y de porque buscar la solución de Dios. De ese dolor, por más profundo que se sienta, ahí está el Espíritu Santo. Él es consolador. Consolándote y aconsejando. Exactamente. Como ves que lo dice en el 7, uh-huh, que dice, aconseja mi conciencia. Claro. El Salmo 16:9 dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne también reposa confiadamente. Y cuando habla aquí de la carne, y es que claro, en tiempos de angustia, Alejandra, la carne sufre, se llena de, o sea, hay problemas respiratorios, usted no tiene hambre, a usted se le acaba la energía, se siente apático, no hay una sonrisa en su rostro, su cuerpo físico también lo siente. Y de hecho que uno pasa a veces esas noches tan difíciles y te levantas el otro día adolorido. Como que si hubieras trabajado. Desea no levantarse y no moverse. Uh-huh. Pero qué profundo el misterio que había en lo que entró el rey David, de comprender que aún en ese momento de persecución y de angustia, su corazón, su alma y su carne podían reposar confiadamente. Aleluya. En el Señor. Tenía una continua y profunda seguridad en medio de la persecución, porque tenemos que estar claros que el problema no se fue. Uh-huh. En medio de la persecución él tenía la seguridad de que iba a reposar confiadamente todo su ser, aún su cuerpo, aún fuese que muriera, porque su persecución era para quitarle la vida, sí, y aún si muriera, él tenía confianza que iba a reposar.
el versículo 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de, es un versículo mesiánico, es profético, hablando sobre la resurrección de Jesús. Pero en ese momento él estaba diciendo, yo no sé cómo va a ser Dios para salvarme, y aun cuando yo me muera, tampoco sé cómo va a hacerlo, pero aún va a haber propósito de Dios en eso. Era confianza total, porque vemos que si nos vamos a la muerte de Cristo, sabemos que aún al punto de la muerte y aún así no vio corrupción. Él tomó proféticamente lo que iba a suceder con Cristo aún para su vida, es decir, aún si cayera en manos de Saúl, aún si muriera, no sé cómo va a suceder, pero yo no veré corrupción. Si tenemos como hijos de Dios salvados por Cristo sus mismas promesas, sabemos entonces que tampoco nosotros la veremos, que tenemos un propósito más eterno, más profundo para nuestras vidas, porque en Cristo tenemos todo también con Él. Y si Cristo no sufrió corrupción, y dice que no dejó su alma en el Seol, esa promesa también es nuestra. Qué lindo, el versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aún en medio de esta angustia, en este lugar demarcado, hay plenitud de gozo y hay delicias que vienen de parte de la diestra de Dios para siempre. Entonces, perdón, Ale, sí, nuestro gozo no depende de las circunstancias. Inclusive dice, cuando la heredad que nos ha tocado es suficiente para nosotros, es entonces cuando todo empieza a cambiar. Cuando comprendemos que en la presencia de Dios hay calma, hay protección, que Él es nuestra roca y nuestro refugio, que en todo momento Él tiene cuidado de nosotros, que en todo momento somos amados por Él. Cuando entramos en ese momento y que comprendemos que pase lo que pase, somos amados por Él, y aunque las decisiones de Dios no sean precisamente las que nosotros queremos, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo Dios, y seguimos en ese terrenito demarcado, en ese espacio que Él demarcó para nosotros. Cuando comprendemos eso, entonces es cuando podemos lograr lo que logró Jesucristo y el Rey David, contentamiento en hacer la voluntad del Señor. Qué lindo, porque se me viene a la mente, Alejandra, que en ese momento nos puede estar oyendo alguien que puede estar viviendo este tiempo de angustia, que usted dice, me voy a morir, no sé cómo voy a lograr sobrevivir una noche más así. ¿Qué le dirías a esta persona? Primeramente, mi amado, eso es normal que lo sientas, eso no te aleja de Dios, no es que Dios se ha ido, no es que Dios te ha dado la espalda, es parte del proceso que estés viviendo. Mi deseo es siempre poder hoy, en este momento, ser ese medio en el que el Espíritu Santo te diga, ahí donde estás y lo que estás sintiendo, estás en el lugar demarcado que yo establecí para ti, y eso debe y tiene que ser suficiente para ti, porque el Señor tiene planes buenos para ti. Él es un Dios de amor. En ese momento de necesidad, en ese momento de sufrimiento y de angustia, estás en un lugar demarcado para ti. Dice Romanos 8, 38, 39. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni lo porvenir, ni poderes sobrenaturales, ni lo que está arriba, ni lo que está abajo, ni cualquier otra cosa creada será capaz de arrebatarnos del amor de Dios que nos tiene a través de Cristo Jesús. Y amado hermano, así como Alejandra le ha dicho a usted, que independientemente de la circunstancia, su porción es el Señor. Métase dentro de esa heredad que Dios le ha dado. Ahí hay plenitud de gozo. Ahí, aunque
humanamente hablando, las circunstancias no han cambiado. En el mundo espiritual hay una victoria que ya ha sido heredada para usted. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y oramos? Padre, gracias te doy por este momento, por este tiempo que hemos tenido de compartir este hermoso Salmo 16. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguien que necesita sentir, Dios, que tu porción, su porción eres tú, que te sea revelado, tú vengas a aconsejar su conciencia en esas noches que no tienen fin, en esas noches, Padre, que lo encuentran las angustias y las desolaciones. Ven tú también aconsejando su conciencia, Padre, y si esa persona no te tiene como Señor y Salvador de su vida, que Él abra su corazón a ti, que te reciba como Señor y Salvador de su vida. Y si es alguien que ya te conoce, pero que no ha podido ver claridad en medio de su oscuridad, Padre, ven con tu luz, abre sus ojos, abre su entendimiento para que pueda entender que hay una heredad, hay una porción para él, que tú estás sustentando su suerte y que en ti, aún en medio de toda circunstancia, puede haber plenitud de gozo, porque tu diestra nos sustentas, nos cuidas y traes deleite. Todo esto te lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Amados hermanos, muy buenas noches. Buenas noches, Ari. Buenas noches.